Juan capítulo 1, versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. En griego bíblico, kai apestalmenoi esan ekton farisaio. En el versículo 19 decía: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Pero en este versículo dice que los que habían sido enviados eran de los fariseos. La verdad, ¿quiénes eran que habían enviado estos sacerdotes y levitas? Eran fariseos. Lo que realmente querían saber si Juan era Cristo o Mesías no eran los judíos, sino fariseos. No porque lo esperaban de verdad a su Mesías, sino querían negarse a que viniese Cristo Mesías en esa forma, en ese estado. Si no hubiesen venido ellos mismos a ver a Jesús, a Mesías, en el lugar de haber enviado los sacerdotes y levitas. Aquel verbo que habían sido enviados, el verbo en griego bíblico con código Strong es 649, apestalmenoi. El verbo original es apostelos. Es un verbo participio perfecto pasivo que los sacerdotes y levitas fueron enviados de alguien, en este caso fariseos, por un propósito, por una intención. Entonces, pregunto, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo o movimiento político, social, que habían tomado el control del judaísmo. Eran culto, cumplían las leyes al pie de la letra. A veces había hipócritas. La máxima prioridad, la más importancia en su vida religiosa es cumplir las leyes. Apóstol Pablo fue un fariseo, el mejor fariseo que nadie, pero él sabía que cumpliendo las leyes no podía llegar a Dios, a ser salvo. En Romanos 7:24 dice lo siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin la gracia de Dios no podía salir del cumplimiento de la ley que nunca podría llegar a cumplir todas. En Romanos 8, 3 y 4 dice lo siguiente, apóstol Pablo: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Apóstol Pablo, fariseo, después de haber encontrado a Jesús, Cristo Mesías, se dio cuenta que no podía ser salvo, ni podía llegar a ver Dios a través de cumplir las leyes, que era imposible de cumplir todas las leyes. Solamente y a través de nuestro Señor Jesucristo, Mesías, muriendo en la cruz por nuestro pecado, se cumpliría la justicia de la ley.
Y así en Efesios 2:8 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.